Señor presidente, yo quiero comenzar con el informe de derechos humanos de Naciones Unidas, porque la verdad es que se han necesitado prácticamente 500 páginas para dar cuenta de esas violaciones y de crímenes de lesa humanidad que comprometen fundamentalmente a las tres autoridades máximas del país, el presidente, el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Dicho lo cual, que causó por supuesto revuelo internacional como noticia, tengo la impresión de que no van a ser por el momento requeridos por la Corte Penal Internacional. Y yo se lo pregunto por un matiz muy particular que tiene que ver con la actuación de la comunidad internacional en la crisis venezolana. Sí, a ver, bueno, es primera vez en la historia de América, además, que a un régimen actuante, a un dictador actuante se le dictamina o se le señala como violador de derechos humanos, como criminal de lesa humanidad. Ni en el momento más oscuro de la dictadura argentina, incluso chilena, fue posterior los juicios a la transición. Y en este momento, precisamente, José, yo creo que el mundo está atravesando una crisis, por supuesto, producto de la pandemia, que refleja la interdependencia que tenemos hoy más que nunca como sociedad, pero también que creo que nos pone a prueba en lo que está pasando en Venezuela. ¿De qué manera? Tú hacías referencia exactamente respecto a la comunidad internacional. Hoy pone a prueba, por ejemplo, los mecanismos que existen y están en este momento para enfrentar estas crisis. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, entre otras cosas. Son o no pertinentes las medidas de presión y sanciones en el caso de los violadores de derechos humanos, corrupción. Bueno, hoy cuando en Venezuela tenemos a más de 5 millones de refugiados en la región, es una tragedia como camina nuestra gente desde Caracas hasta capitales de países vecinos, que tenemos una emergencia humanitaria compleja, que tuvimos que llegar al informe para dar cuenta precisamente de lo que sabíamos o denunciamos hace muchos años en Venezuela y que sufrimos en carne propia, y no lo digo solamente por mi familia, mi tío, que estuvo precisamente en donde hacen torturas que le ponen nombre, la crucifixión, el pulpo, electricidad en los genitales. Se narran testimonios dantescos de mujeres embarazadas, presas con sus parejas, golpeadas, incluso perdiendo sus hijos. Es decir, una cosa que pareciera una historia en blanco y negro, ¿no? De terror absoluto. Entonces, en este momento yo creo que el reto que tenemos es no solamente visibilizar la crisis, no solamente ser descriptores de esa tragedia, sino buscar alternativas de solución al conflicto. A lo que hoy atravesamos en Venezuela, que es una especie de guerra, de una dictadura en contra del ciudadano para acallar nuestras voces, para socavar el Estado de Derecho, porque si bien no vimos las bombas caer, José, bueno, sufrimos en la lejanía de nuestros familiares en el exilio o refugiados, no hay Estado de Derecho, destruyeron la libertad de expresión, entre otras cosas. Entonces el reto es evaluar todas estas herramientas que tenga el mundo libre hoy, los venezolanos como mecanismo no solamente de resistencia, porque si algo también refleja ese informe, José, es el testimonio de una sociedad que no se ha rendido, el testimonio de una sociedad que continúa exigiendo por sus derechos, que busca mecanismos de resolución pacífica del conflicto, elecciones presidenciales y parlamentarias libres, en definitiva, justicia, no revancha, en fin. Ese testimonio también creo que es muy poderoso en este momento, luego de ese informe, y la solución es mantener alineado hoy a la comunidad internacional, ejerciendo presión, a lo interno de Venezuela también, movilizándonos, ejerciendo y presentando alternativas de solución. Aquí hay un tema importante. Nosotros no estamos buscando en este momento de ninguna manera revancha o no. Estamos buscando solucionar la crisis, una alternativa real al conflicto que atravesamos, que sabemos que pasa por transición y por una elección realmente libre. Señor presidente, a propósito precisamente de elecciones, próximo 6 de diciembre el gobierno va a hacer elecciones a como dé lugar. Y yo me hago cargo que una de las características tal vez más particulares del periodismo actual es fijarse mucho en lo malo y no en lo bueno, pero es un poco también nuestra misión. Visto desde afuera,
hay gente que quiere ir a votar, que lo va a hacer, y una parte de la oposición que no quiere ir a votar. ¿Cómo están las cosas en este momento? Permíteme agregar una sutileza ahí, José. Yo creo que todos queremos votar, todos queremos elegir, todos queremos participar. Esa es la verdad hoy en Venezuela. Lo que presenta la dictadura, lamentablemente, no es una elección, no reúne un ápice de condiciones de un evento para lograr una resolución al conflicto. Por el contrario, lo que pretende hoy el régimen es acentuar, abonar en la tragedia, en más aislamiento, en menos confianza en inversión en Venezuela, en menos generación de empleo, en potenciales desastres ambientales, como en este momento un buque con más de 1 millón de barriles de petróleo propenso a derramarse nada más y nada menos que en el Mar Caribe y de cara a la fachada atlántica de Venezuela. Eso es una tragedia absoluta. Te garantizo, José, que no un grupo, un sector, no. Toda Venezuela quiere votar, expresarse, elegir, definir nuestro futuro y esa precisamente es la lucha. La lucha es, uno, explicar que esto en diciembre no es una elección, es un fraude ya cantado, como lo dice la Unión Europea, como lo dice la OEA, como lo dicen nuestros aliados en este momento en Venezuela. Que Pero la lucha va orientada... Dígame. ¿qué dicen los partidos políticos? No, hay un acuerdo unánime ya en este momento, incluso la única voz disidente en su momento, que fue Enrique Capriles, incluso ya dijo que no hay condiciones para participar en ese fraude. Es decir, hoy hay más unión que hace una semana, por ejemplo. Hoy, y antes de eso ya habían 47 partidos políticos, 5 de ellos o 7 de ellos, digamos, los que tienen la mayoría en el Parlamento Nacional, que habíamos expresado que no hay condiciones y por el contrario debemos luchar juntos para reunir esas condiciones en Venezuela que nos permitan... Permítame interrumpirlo porque creo que el detalle que usted ha señalado es realmente relevante. Debo pensar en consecuencia que paradójicamente el llamado a las elecciones del gobierno ha servido para acercar más a la gente de la oposición. Nos ha aglutinado aún más. La dictadura ha sido muy torpe en ese sentido. La dictadura que se ve sola, aislada, que su mejor aliado hoy es un proveedor caro de gasolina, el caso de Irán. Ese es el mejor aliado que tiene hoy la dictadura, que no es un aliado, como tú sabes, ni siquiera de carácter ideológico. De hecho, en Irán, su punto de vista con el comunismo es muy distinto a lo que profesaría la dictadura de Maduro. Hoy lo que tienen es un proveedor caro de gasolina y el mundo entero señalándolos como lo que son, delincuentes de lesa humanidad que están extrayendo oro de manera ilegal. Y hoy estamos todos unificados en rechazar el fraude, levantar las banderas de una solución al conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Y por supuesto, no podemos dejar de lado en ningún momento, José, atender a nuestra gente. El sufrimiento ya es muy profundo. La emergencia humanitaria compleja, la pandemia, el dolor y la lejanía de nuestra gente. Hoy una maestra, por Dios, gana $1 al mes. Hoy se registraron 67 protestas en Venezuela, reivindicativas, no solamente los profesores y maestros, sino también enfermeras, médicos en toda Venezuela, que se repite mañana. La dictadura hace lo imposible por invisibilizarnos, que es propio de estos regímenes, pero ahí está la exigencia latente de un pueblo que se niega a rendirse, que se niega a callar y por el contrario estamos poniendo alternativas de movilización, las protestas, pero también una consulta ciudadana para expresarnos, el rechazo al fraude, la propuesta de solución al conflicto. Y hay algo interesante aquí, José, que quiero agregar, aprovechar. Mira, nosotros hemos puesto en la mesa, por ejemplo, que fue en la dictadura, en la mediación que tuvimos con el Reino de Noruega, hacía referencia a las sanciones. Nosotros tenemos un mecanismo perfecto para el levantamiento de todas las sanciones en Venezuela, que pasa por la transición, por un árbitro electoral independiente, por que no se persiga en Venezuela, por respetar la libertad de expresión, por convocar elecciones presidenciales y parlamentarias. Y aquí esas sanciones que son culpa de los corruptos, violadores de derechos humanos, de cara a una transición, recuperaríamos confianza en Venezuela. Señor presidente, dos aspectos finales sobre este tema de las elecciones. Permítame presentarle un escenario posible. Hay elecciones el 6 de diciembre. Gana, por falta justamente de participantes, con una abrumadora mayoría el gobierno de Maduro,
instala una nueva Asamblea Nacional y este escenario va a privar a la oposición del único elemento que todavía tenía en sus manos, con lo cual el régimen de Maduro cierra el círculo de la conquista total del poder. Dígame usted, por favor, que yo estoy totalmente equivocado. Fíjate, José, hoy la comunidad internacional ha dicho que no reconoce ese fraude que propone la dictadura. Así lo dijo la Unión Europea, efectivamente, Así, entre otros, sí. así es. El objetivo de la dictadura, y también lo recoge ese informe minucioso que generó la Comisión Independiente de la ONU, dice algo que es revelador y no debemos perderlo de vista. El objetivo de la dictadura es aniquilar a la alternativa democrática en Venezuela. Y en la aniquilación, como en este tipo de regímenes, tiene que ver con moral, social, política, pero también físicamente. Y ahí están los testimonios de persecución, tortura, cárcel, asesinato político, incluso a lo cual hemos resistido conscientes de nuestra responsabilidad para con el pueblo de Venezuela. Entonces, la verdad, en la práctica, en el hecho político, no va a cambiar la situación que tenemos hoy. Hoy la dictadura no reconoce el parlamento que yo presido, por lo cual me reconocen además como presidente encargado de 60 naciones del mundo. Eso ya está pasando hoy en Venezuela. Reconocen a un señor llamado Luis Parra, que fue señalado por la Unión Europea, que fue además visualizado hace pocos días en un video que grabó alguno de sus socios, recibiendo sobornos de la dictadura para tratar de doblegar al Parlamento Nacional. Tienen algo que ellos denominan Asamblea Nacional Constituyente, que ya dijeron que no era para hacer una nueva constitución, es para perseguir, evidentemente, lo que lo utilizan. En el hecho político, vamos a seguir siendo reconocidos a nivel internacional y, por supuesto, vamos a ser más perseguidos. Esa pareciera un resultado en la práctica. En el hecho, la dictadura tendrá un argumento más, una excusa más para perseguirnos como si la necesitaran, pero van a tener simplemente un argumento y por el otro lado se exponen nuevamente. Fíjate cómo le salió el 20 de mayo del 2018 a Nicolás Maduro. Muy mal, políticamente hablando, internacionalmente hablando, diplomáticamente hablando. Hoy hay mucha más claridad que incluso ese 20 de mayo del 2018. Nos tomó hasta enero del 2019 explicar al mundo lo que estaba pasando. Ya hoy se reconoce eso como un fraude, como una treta que pretende la dictadura, a la cual debemos enfrentarnos con mucha fuerza. Último aspecto de las elecciones. Señor presidente, yo supongo que de realizarse elecciones limpias, transparentes y democráticas, ese par de millones de compatriotas suyos que viven fuera de Venezuela van a tener la oportunidad de ejercer su derecho a voto. Una de las claves de una elección libre, justa y verificable, como las hemos denominado, que solamente en dictadura se le pone apellido a las elecciones, es precisamente el derecho a elegir y ser elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, bueno, que no es la dictadura quien elige nuestros candidatos con inhabilitaciones, persecuciones, exilio forzado, tortura, y que los venezolanos, estén donde estén, tengan el derecho precisamente al voto, a la participación. Cuando usted se juramentó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela el 23 de enero de 1919, marcó un hito importante porque a eso le siguió un reconocimiento, como usted lo acaba de mencionar, de 60 naciones del mundo entero. ¿Siente usted que el tiempo transcurrido corre en favor del régimen y eso debilita la presencia de Juan Guaidó? El tiempo va en contra de los venezolanos hoy. Mira, yo viéndolo en perspectiva hoy, a casi 18, 19 meses de esa acción política constitucional que derivó en el reconocimiento, en la lucha, en la innovación democrática para enfrentar una dictadura de estas características, ha sido un proceso largo, doloroso para todos. No hablo nada más de estos 2 años, sino de todo lo que hemos sufrido en los últimos 7. 75% de contracción de nuestra economía en los últimos 7 años. Solamente en países en guerra sucedió eso. Solamente en países en guerra tienen esta cifra lamentable que tiene hoy Venezuela. Pero la verdad es que no va en favor de Maduro. Maduro simplemente está un día más usurpando funciones. Pero Maduro hoy no tiene un nuevo país que lo reconoce, no tiene un préstamo adicional, no tiene cómo solucionar la crisis de combustible en Venezuela, siendo el país
con mayor producción mayores reservas de petróleo del mundo. Hoy no estamos produciendo petróleo, no estamos extrayéndolo para poder refinarlo, procesarlo y exportarlo. Entonces hoy Maduro tampoco está ganando. Maduro hoy simplemente pierde también todos los días, estando secuestrando el poder y haciéndose ver que eso es un factor de éxito. Entonces esto es interesante, José. ¿Por qué? Porque la dictadura hace grandes esfuerzos para hacerse ver, entre comillas, ganando, porque está un día más usurpando funciones. Cuando por el contrario pierde respaldo, pierde respeto de la comunidad venezolana, también de la comunidad internacional. No puede poner ni siquiera la gasolina a un vehículo en Venezuela en la frontera para poder trasladar la cosecha que sembraron nuestros agropecuarios o nuestra gente del campo. Hoy, esa es la verdad en Venezuela. Ahora, tampoco gana el gobierno encargado. ¿Por qué no gana el gobierno encargado? Porque sigue Maduro ahí. Esa es nuestra variable de éxito, lograr la transición mientras atendemos la emergencia, mientras visibilizamos la crisis, mientras resistimos. Así que te puedo decir hoy que mientras Maduro esté ahí, toda Venezuela pierde. Y que para ganar, no va a ganar ya hoy la dictadura, señalada por delito de lesa humanidad, con una recompensa de 15 millones de dólares por vincularse al narcotráfico y al terrorismo Nicolás Maduro. La única posibilidad de ganar para Venezuela y para la región hoy es con una transición democrática en Venezuela. Hay una tentación, y esto debo también decirlo, que son que los países del mundo se acostumbren a vivir con un dictador. Lo hemos visto en otras naciones, lo hemos visto en otras regiones. Eso sí sería lamentable mientras que estamos aquí luchando, resistiendo, presentando alternativas, presentando soluciones en la lucha que hemos emprendido por la democracia en Venezuela. Señor presidente, hubo, y no hace muchos años atrás, un momento en que el gobierno venezolano tenía dinero hasta para regalar. Hoy día, usted lo acaba de decir, Venezuela no produce petróleo. ¿De dónde sale el dinero que maneja el gobierno? Mira, bueno, vamos primero brevemente a los indicadores. 75% de contracción del Producto Interno Bruto, es decir, destruyeron la economía, destruida. La inflación se cuenta a por millones en Venezuela, a por millones. Hoy, de nuevo, el poder adquisitivo está destruido en el país. $2 es el sueldo mínimo mensual en Venezuela. Según la ONU, menos de 1,90 al día es pobreza extrema y es $2 el sueldo del mes en Venezuela. ¿Por qué? Por la corrupción, por la ineficacia. Invirtieron 300.000 millones de dólares en la industria petrolera venezolana y simplemente la quebraron. Fue Venezuela, y esto es interesante este indicador, fue el cuarto país del mundo que en los últimos 12 años más invirtió en su industria petrolera. El primero, si no me equivoco, Estados Unidos, luego Rusia, luego Arabia Saudita. Todos esos países duplicaron la producción petrolera en el mismo periodo de tiempo de inversión. Venezuela pasó de casi 3 millones de barriles a 300.000. ¿Qué pasó con el dinero? Se lo robaron, lamentablemente. ¿De qué vive hoy la dictadura? De una economía casi paralela, del oro extraído del sur de Venezuela, que podemos catalogar como oro de sangre, haciendo un paralelismo a lo que fue el conflicto de los diamantes en África del Este en su momento. Tienen las mismas características: financiamiento a grupos irregulares, trata de personas, contrabando de armas, lavado de dinero, ecocidio, etnocidio, en el desplazamiento de más de 20 comunidades indígenas en el arco minero, como se denomina en el caso del sur de Venezuela. Esa es la verdad del día de hoy. Por eso Maduro está señalado por vinculación al terrorismo regional, pero también al narcotráfico, también a lo que son crímenes en contra de la humanidad. Ese informe, José, que recoge la Comisión de Verificación de Hechos por delito de lesa humanidad, todavía es escaso. ¿Por qué es escaso? Porque no recoge precisamente este ecocidio en curso que está sucediendo en Venezuela. Cuando eso termine de emerger va a ser, bueno, mira, sin precedentes lo que ahí sucede. Y eso es de lo que hoy está básicamente viviendo la dictadura, más los 300.000 barriles de petróleo aproximadamente que puede extraer aún desde Venezuela. Señor presidente, usted sabe que
cuando hay una dictadura, lo primero que se pierde es la verdad. Y cuando se pierde la verdad, lo que surge es un mal de chismes, de comentarios, de cosas verdaderas y otras medias falsas o medias verdaderas. Una de esas cosas, uno de esos chismes famosos, asegura que hay conversaciones confidenciales entre el sector de Guaidó y el gobierno. Obviamente yo no le pido que usted me dé detalles, pero ¿es cierto eso? Mira, no hay, en este momento no hay. ¿Por qué no hay? Porque la dictadura ha utilizado todos estos mecanismos para burlarse de una resolución del conflicto. Tanto es así que, y coincido 100% con esa expresión de que una de las primeras víctimas en dictadura es la verdad. Y también el uso del lenguaje a veces se ve trastocado. Hoy en Venezuela hablar de negociación o diálogo está feo, está mal visto. A lo interno de Venezuela. ¿Por qué? No porque no sea un mecanismo de resolución de conflicto, lo es en cualquier parte del mundo. Evidentemente es la reina de los mecanismos de resolución de conflicto en cualquier parte del mundo. Pero en Venezuela la dictadura ha manoseado tanto este concepto, lo ha trastocado tanto, que hoy se ve mal de alguna manera hablar. Pero ojo, nosotros en ningún momento hemos negado esa posibilidad, tanto así que estuvimos ante la mediación de Noruega para tratar de aproximar una solución. ¿Qué sucedió? Bueno, la dictadura lamentablemente se levantó de ahí corriendo, arguyendo excusas del índole de las sanciones. Presentamos una alternativa a esto y son ellos los que se levantaron. ¿Qué hemos dicho nosotros con respecto a esto? Mira, que para cualquier mecanismo de resolución al conflicto real, vamos a estar ahí, vamos a estar en la mesa. Evitamos utilizar la palabra negociación, diálogo, para que no se malinterprete a lo interno de Venezuela. Pero son mecanismos de resolución, no que la dictadura lo utilice para burlarse, para ganar tiempo, para distender, para pensar que se pueden burlar del pueblo de Venezuela, cuando hoy está muy claro la resolución del conflicto. Lo ha dicho Europa, Estados Unidos, OEA, Colombia, Brasil, Corea del Sur, Japón. Elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Y garantías para todos los sectores, no para la oposición nada más, para la alternativa democrática, para todos los sectores que puedan participar en ese proceso. Señor presidente, dos cosas finales. La primera de ellas, ¿tiene alguna importancia para su visión política de futuro el resultado de las próximas elecciones en los Estados Unidos? Mira, en definitiva los Estados Unidos decidirán de manera soberana. Yo creo que ese ejercicio de movilización es importante, lo he dicho en varias ocasiones. Debo agradecer a la administración del presidente Trump. El soporte que hemos recibido de los Estados Unidos ha sido bipartidista y tenemos una muy buena relación en el Senado, pero en definitiva serán los americanos que decidan el futuro. Nosotros hemos sido muy claros en esto y adicionalmente debo decir, Maduro no solamente tiene un problema con la Casa Blanca, sí lo tiene, sin duda, por estar senado por terrorismo, por narcotráfico, delitos de lesa humanidad, pero Maduro también tiene un problema con un poder independiente adicional en los Estados Unidos, que es el Poder Judicial. Tiene una demanda penal por narcotráfico y terrorismo. 15 millones de dólares pesan como recompensa sobre Maduro. Si buscas en internet, José, y buscas las 5 recompensas más altas en la historia, Maduro está en las 3 primeras. Por el Chapo Guzmán, por ejemplo, ofrecieron 8.5 o 8, no recuerdo la cifra exacta. El único dictador actuante que ha estado vinculado a narcotráfico y terrorismo, señalado por recompensa y adicionalmente como delincuente de lesa humanidad actuante, el único en la historia ha sido Maduro. El único. Eso debe llamarnos la atención, insisto, en el futuro de los mecanismos que tiene el mundo libre para prevenir este tipo de situaciones lamentables y también evaluar las herramientas con las cuales contamos hoy por hoy. Porque yo estoy seguro que hoy nadie está cómodo con tener a un narcotraficante de vecino, mucho menos a un delincuente de lesa humanidad, mucho menos a alguien que ha denigrado de la condición humana a tal nivel de que la gente prefiere caminar. Imagínate todo el desespero que hay que sentir a alguien, José, para preferir caminar miles de kilómetros. Salir de tu casa, apagar todo, agarrar un bolsito con lo que encuentres a la mano, agarrar a tu hijo de brazos y caminar. O sea, imagínate todo el desespero que debe sentir alguien para hoy preferir eso
a quedarse un día más luchando. Eso es lo que estamos enfrentando hoy. Y lo traigo a colación por la pregunta de los Estados Unidos por lo siguiente. Lo que ha demostrado hoy también Estados Unidos es mucha firmeza al enfrentar esta situación. Yo en este caso llamo a la reflexión del mundo libre, ¿no? de las democracias del mundo, y ver cómo actúan los autoritarismos, cómo con tanta agilidad un aparato de propaganda, y las democracias a veces van en ese sentido un paso atrás, ¿no? Hay que evaluarlo a futuro, y lo digo responsablemente hoy desde una Venezuela golpeada. Pretenden destruirla desde la moral incluso de los venezolanos, pero no han podido. Hemos resistido y vamos a seguir adelante. Señor presidente, y con esto voy a concluir. Usted se ha referido al tema efectivamente a lo largo de toda nuestra conversación, y las principales víctimas de esta crisis política, social, económica, humana, es el pueblo de Venezuela, la mayoría de ellos, los que viven dentro y los que están fuera. En esta situación, a veces, y perdóneme usted, yo lo estoy viendo desde Europa, pero da la impresión como que mucha gente venezolana ha perdido como el horizonte del futuro y está tan desesperanzada porque tiene una razón importante para estar. Tiene que pensar en el día de hoy, no puede pensar en el día de mañana. ¿Qué como hoy día? ¿Cómo paso este día? ¿Cómo puedo sobrevivir este día? ¿Cómo se le devuelve a esa gente, a esa mayoría, la esperanza en otra Venezuela? Bueno, te doy una buena noticia, José. Hoy hay centenares de personas en la calle protestando. Eso habla de la dignidad humana, eso habla de la resistencia, de la tolerancia, no a la maldad, sino por el contrario, a aguantar para poder pensar en el futuro. Hoy la mejor lección, enseñanza que están dando los maestros venezolanos hoy, que ganan, insisto, $2 al mes, de años de estudio, posgrados, formación, entre otras cosas, es protestar no solamente por sus reivindicaciones laborales, sino por el futuro de nuestros niños, por la educación. Eso habla del futuro en Venezuela. Ahora, hay un punto que es totalmente cierto. Hoy sobrevivir en Venezuela, es un trabajo tiempo completo. Hoy colocar gasolina, que es una actividad que cualquiera pudiera catalogar como normal en casi cualquier parte del mundo, en Venezuela es una hazaña. Horas de cola, se pierden cosechas en el campo que no pueden ser trasladadas a un país con hambre, como lo dijo el Programa Mundial de Alimentación, que estamos entre los 5 países con riesgo de hambruna en el mundo, junto con Sudán del Sur, junto con Afganistán, junto con el Congo. Imagínate, estoy seguro que tú, José, piensas en Venezuela de alguna manera y lo piensas como un país rico, entre comillas, o lo pensabas así hasta hace muy poco. Así Hoy es. un tercio de nuestros niños tienen desnutrición crónica. Eso no pasa en un día, eso no pasa en un año, eso no pasa ni siquiera en 2 años. Es producto de un modelo que pretende o pretendió destruir Venezuela. Yo lo que le digo a todos mis hermanos venezolanos, a toda nuestra gente, es que miren, no han podido aniquilarnos, no pudieron acabar ni con los partidos políticos, ni con la sociedad venezolana, ni con los maestros, ni con el futuro. Ciertamente hoy muchos piensan que una salida es emigrar, tanto así que caminan miles de kilómetros, pero la mejor salida que tenemos hoy los venezolanos es resistir, es luchar, es a pesar de la dificultad, y no la niego, ha sido muy doloroso, es muy doloroso, porque no solamente es que no encuentras gasolina, que no tienes cómo comer, que ganas $2 al mes, es que si protestas te torturan. Es que si protestas, llega el FAES, que es la Fuerza de Acción Especial, que ha asesinado a casi 18.000 personas en sectores muy populares, para decirle a esos sectores empobrecidos que si protestan los van a asesinar o no les van a enviar el subsidio de alimentación. Esto que estoy narrando, José, a lo mejor parece una película de terror, a lo mejor parece una película en blanco y negro de mediados del siglo pasado, dictaduras que parecían erradicadas del mundo, pero eso es lo que estamos atravesando. El mejor testimonio de lucha es estar juntos en la calle, organizándonos, uniéndonos, articulando, presentando alternativas, presentamos un plan país, la recuperación económica posible en Venezuela, la prosperidad que podemos tener, la posibilidad de inversión extranjera, de generar empleo, de ver regresar a nuestros familiares. Ahí están afincadas, hoy están afianzadas, hoy nuestras esperanzas en Venezuela. Señor presidente, le quedo muy agradecido por su gentileza y por estas clarísimas explicaciones.
No, gracias a ti y a la orden siempre. ¿Ah? Muy Saludos. bien. Que le vaya muy bien, señor presidente. Amén. Luego, Saludos. luego.